ADN Medici. Simplemente disfruto de las cosas agradables de la vida. Hay que poner fin a este asunto. Tengo miedo. Estás en la lista de muertes. La he visto con mis propios ojos. No hay clemencia para la alta traición. ¿No ves que nos está engañando? Florencia será mía. Es imprevisible. Me odia. Asesinato en la casa Medici. La ascensión de una amante. El descanso eterno de una importante dinastía ha sido perturbado. Las investigaciones llevan 8 años en marcha. Un equipo internacional de investigadores quiere descubrir qué es verdad y qué es mito en la historia de la familia Medici. Utilizar nuestros modernos métodos de investigación para descubrir la verdad ha sido fantástico para nosotros. Medici, caja M1, contiene un esqueleto de mujer. El gran duque Francisco ha muerto. Su esposa Bianca también. Fernando, el hermano de Francisco, toma la situación en sus propias manos y ordena que se realice la autopsia de los cuerpos de su hermano Francisco y de su odiada cuñada Bianca. Os está esperando. Estaba preocupado por la opinión pública. Quería contrarrestar las sospechas de que había estado involucrado en la muerte del gran duque y también en la muerte de su esposa. En aquella época era una práctica habitual resolver los problemas políticos o familiares con veneno. Alteza, ¿está todo preparado? No quiero que la gente hable mal de mí. Dadme la garantía de que ha sido la malaria. No os preocupéis, Alteza. Conozco los efectos que produce la malaria. ¿De qué otra manera, si no, podría explicarse la muerte repentina de mi hermano y su esposa? Tenían que abrir el pecho y el estómago y examinar las vísceras. Existen al menos 2 informes de aquella autopsia. El que está redactado en latín es el oficial. En él se especifica que algunos órganos estaban particularmente dañados. Pero estamos hablando del año 1587. En ese año, la medicina carecía de los términos adecuados, de las palabras para describir con exactitud lo que los médicos veían. ¿Veis el bazo? Tiene un color gris negruzco. Ocurre a menudo con la malaria.
Estos son los documentos oficiales, pero hay otros informes confirmados. Uno es de un médico no tan próximo al nuevo Gran Duque, Fernando, como los anteriores. En su informe dice que las vísceras tenían un tono rojizo debido a un tipo de veneno. No hay duda. Estabais en lo cierto. Era malaria. Mi hermano será enterrado en San Lorenzo. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió. En el informe oficial de la autopsia se afirma que la causa de la muerte había sido la malaria. Pero en los informes no oficiales hablan de veneno. Los cuerpos de la pareja se separaron posteriormente. Los restos de Bianca están en un lugar desconocido y nunca han aparecido. El cadáver de Francisco permanece un mes en la capilla ardiente. Es entonces cuando tiene lugar su entierro en San Lorenzo, donde se ubica la cripta de los Medici. Un colosal sarcófago se alza en memoria del Gran Duque, que murió a la edad de 46 años, el 19 de octubre de 1587. La respuesta a la pregunta sobre la verdadera causa de la muerte de Francisco se encuentra en su tumba. La historiadora de la medicina Donatella Lippi está investigando asesinato o malaria. Su propósito es resolver el caso de Francisco y Bianca, que había comenzado 23 años antes. Señora Capello, me complace que hayáis aceptado mi invitación. ¿Cómo podría rechazarla? Debo confesar que me llevó un gran esfuerzo encontraros. Pues vuestro esfuerzo ha dado resultados. Obviamente. Aquí uno se encuentra las cosas más extrañas. Me pregunto, ¿qué ocurriría si derritiéramos esta piedra? Probad a ver y mostradme el resultado. Oh, qué hermosas son. Guardaré una como recuerdo de nuestro encuentro. La historia de Bianca había estado llena de avatares. Nacida en el seno de una familia patricia de Venecia, a la edad de 16 años se escapó a Florencia con su joven amante. Se estableció una recompensa por la cabeza del joven y Bianca fue repudiada por su familia. Posteriormente se produjeron incidentes diplomáticos. Bianca Capello se las arregló para conocer al Gran Duque de la Toscana y convertirse en su amante, por lo que, en primer lugar, podríamos decir que era una mujer muy ambiciosa. Y en segundo lugar, se podría también afirmar que le sedujo con su apariencia. Parece ser que su cabello rubio rojizo veneciano era famoso y tenía una figura más bien voluptuosa, así que, en definitiva, era una mujer muy atractiva y fascinante. Bianca se convirtió en la favorita de Francisco, su amante oficial y el gran amor de su vida. No es un periodo fácil para Francisco. En 1564, su padre le traspasó la responsabilidad del gobierno, que conllevaba deberes poco adecuados a su personalidad. Francisco
Era una persona más bien tímida e introvertida. Tenía diversos intereses. Por ejemplo, tenía varios talleres en el casino de San Marco. Tenía un laboratorio farmacéutico y alquímico. Todas aquellas cosas le interesaban. Lo más increíble de todo es que el solitario Francisco, que estaba interesado en la alquimia y pasaba la mayor parte de su tiempo en su laboratorio, de pronto se apasionó por Bianca Capello, que no estaba a la altura de su posición social. Esto sigue siendo un misterio. Una pasión con un trágico final. Tras 11 días de enfermedad, ambos mueren, con varias horas de diferencia, en la villa de Poggio a Caiano. La causa de las muertes de Francisco y Bianca se determina oficialmente con el diagnóstico de malaria. Pero la historiadora de la medicina Donatella Lippi no da fiabilidad a este diagnóstico. Después de tantos años, es difícil afirmar con una certeza matemática cuál fue la causa principal de las muertes. Yo personalmente creo que ambos casos son extremadamente sospechosos, ya que las muertes sobrevienen de una forma bastante repentina e inesperada, uniendo a dos personas en el mismo destino en un intervalo de varias horas. Para los Medici está fuera de toda consideración que Francisco tome a su adorada Bianca como esposa. Su padre busca una alianza con los Habsburgo y arregla una boda con la hija del emperador, Juana de Austria, para su hijo y heredero al trono. Y va a ser la culminación de una inteligente política matrimonial elaborada durante décadas para aumentar el prestigio de la familia Medici. Francisco sucumbe a la razón de Estado y se casa con Juana de Austria en 1565. Signore, ti ringraziamo per il cibo che stiamo per prendere. Señor, te damos las gracias por el pan nuestro de cada día. E preghiamo per quelli che non ce l'hanno. Y rogamos por aquellos que no lo tienen. Señor... ¿Sí? Alteza Imperial, ¿puedo haceros una pregunta? ¿Os gustaría pronunciar unas palabras para nuestros invitados mañana en el festejo nupcial? No estoy familiarizada con vuestras tradiciones. En mi país no es costumbre que la novia se dirija a los invitados. Nos agradaría mucho y complacería enormemente a mi padre. Bien, si vuestro padre así lo desea. Gracias, Alteza. Toda Florencia es remodelada para la boda con Juana. Se construyen parques y se diseñan estatuas con su figura en su honor. Se reconstruyen calles, se montan fachadas artificiales, se construye una nueva fuente. Se disponen esculturas y nuevos frescos por toda la ciudad. Francisco y su padre no reparan en esfuerzos y gastos para impresionar al emperador. Muchos miembros de la familia Medici estaban involucrados en política internacional. Sus estrategias, particularmente sus estrategias matrimoniales, tuvieron consecuencias políticas. Pienso en la pobre Juana de Austria, que se convirtió en la víctima de la lógica del poder. Francisco quería el título de Gran Duque. Se casó con una mujer que no le gustaba, a quien no amaba y a quien ya había engañado antes de la boda. Del matrimonio.
¡Quítamelo! Lo haré. Sin embargo, parece ser que Bianca Capello buscó al principio la amistad de Juana de Austria. De todos modos, otras personas hicieron saber a Juana que Bianca era la amante de su esposo. Este es mi compromiso. Es mi pañuelo. Me lo quedaré. ¿Y cuál es mi compromiso? Yo. Yo soy tu compromiso. Donatella Lippi comienza su investigación en el archivo de la iglesia de San Lorenzo. Quiere averiguar dónde descansan los restos de Bianca. Es la única forma de poder resolver el misterio de la repentina muerte de Bianca y Francisco. No es tarea fácil, ya que según los rumores, Fernando hizo enterrar a su cuñada en una fosa común. Uno de los funcionarios de la corte preguntó a Fernando qué había que hacer con el cadáver de Bianca. La mujer de Francisco era Juana, que estaba enterrada en el mausoleo de San Lorenzo. Cuentan que Fernando respondió: haced lo que queráis, pero no la queremos entre nuestra familia. Y ahí es donde se pierde el rastro del cadáver de Bianca Capello. Se interrumpe. El cadáver de Bianca se ha buscado a lo largo de los siglos, pero nunca se ha encontrado. Si miramos los informes sobre las muertes, encontraremos un informe sobre la muerte de Bianca, pero no hay información sobre su entierro. Sabemos dónde están enterrados todos los demás miembros de la casa de Medici. Por ejemplo, en el caso de Francisco, en los planos se indica incluso el número de la tumba, lo que significa que podríamos ubicarla en caso de desplazamiento. Pero de Bianca no sabemos nada. Francisco hizo construir un palacio para Bianca en las proximidades del palacio de la familia. La fachada está adornada con el escudo de los Capello al lado del escudo de los Medici, ignorando el vínculo de Francisco con la casa de Habsburgo. Ambos constituyen una declaración abierta de su amor. Es indudable que él no la ocultó. Nadie puede afirmar eso. Al principio, puso su palacio de la Vía Maggio a disposición de Bianca. Era bien sabido que mantenían una relación. Vuestro hermano parece haber olvidado con quién está tratando vuestra familia. Estoy realmente harta de tantas humillaciones. Bastante grave es que mi esposo tenga una aventura, pero ¿ha de hacerlo a la vista de todo el mundo? Comprenderlo, encontrar el camino hacia vos, lleva su tiempo. Será responsabilidad vuestra que Francisco no vuelva a mostrarse en público con su amante. De lo contrario, se plantearán dudas sobre nuestra alianza entre nuestros embajadores. ¿O acaso debe el mundo conocer la incapacidad moral de esta corte? Juana de Austria siempre tuvo un papel más bien subordinado y solo podía esgrimir el hecho de que era hermana del emperador y una Habsburgo. Así que se aseguró de que Bianca Capello no apareciera en la corte, al menos públicamente, y no estuviera presente en las reuniones familiares.
Te estaba buscando. Esto estaba en un dibujo del maestro Da Vinci. ¿Para qué sirve? Tienes que balancearlo. Juana se ha quejado ya por tercera vez. Está disgustada y ha hablado con su padre y su hermano al respecto. Les envía cartas casi a diario. Está enferma. Se pondrá bien. No se trata de eso. Es por la veneciana. ¿Bianca? Es mi amante. Usa el sentido común. ¿Sabes el esfuerzo que puso nuestro padre en la relación con el emperador? Nuestro padre también tenía un amante. Tras la muerte de nuestra madre dañas nuestra reputación. Tienes razón. Hay que balancearlo. Piensa en el futuro. La relación entre Francisco y Fernando se caracterizaba por su fuerte rivalidad fraternal. Francisco fue el primer varón de la familia, así que toda la atención se concentró en él. Fernando era 8 años más joven y el 7º hijo, así que no tenía ninguna perspectiva especial en cuanto a su carrera. Sin embargo, el menor de los hermanos se preocupa más por la reputación de la familia Medici que Francisco. Fernando sabe lo importante que es el vínculo con los Habsburgo y observa con preocupación cómo su hermano daña la relación con la casa imperial con su aventura amorosa con Bianca. Para él, se ha planificado una carrera eclesiástica como cardenal en Roma. Pero Fernando se niega a tomar sus votos, aunque deja todas sus opciones abiertas para iniciar una carrera secular algún día. A los 13 años se convirtió en cardenal, y no porque sintiera la llamada de la vocación religiosa, sino por los cálculos políticos de su padre. Esperaba ganar influencia en la corte romana. El entusiasmo de Fernando por llevar a cabo sus deberes como cardenal era prácticamente inexistente. He oído cosas malas de Florencia. Podéis hablar abiertamente. La gente sufre con los elevados tributos que vuestro hermano impone. Los agricultores no alcanzan a pagar sus impuestos. En la Toscana las tierras de labranza están en barbecho. ¿Y por qué ha prohibido el comercio libre? Eso perjudica a todo el mundo. Francisco es codicioso y no escucha. Los consejeros que no están de acuerdo con él son relevados de sus cargos, hombres competentes que sirvieron lealmente a mi padre. ¿Y no podéis hacer nada? No conocéis a mi hermano. Fernando posee numerosas casas en Roma y convierte la villa de Monte Pincio en su residencia de lujo. Este obelisco que vemos aquí se sitúa en el centro de los jardines de Pincio y es un símbolo de las aspiraciones de Fernando como coleccionista de arte. Esta residencia fue también motivo de muchos conflictos. En 1583, Fernando solicitó de su hermano Francisco un préstamo de 80.000 escudos. Era mucho dinero si tenemos en cuenta que Fernando había comprado la propiedad por solo 14.000 escudos. Es decir, requería a Francisco más de 5 veces esa cantidad. Era un hombre joven, así que mantenía relaciones con mujeres. Tenía deudas de juego muy cuantiosas y esperaba que su hermano las pagara. Llevas una vida de despilfarro. ¿Por qué he de pagar yo tus deudas? Con un amante menos te las arreglarías con el dinero que te concedo. Y tú precisamente me lo dices. Mis deudas son el resultado de tu avaricia. Tienes miedo. Miedo de que compre a hombres influyentes o a soldados. No sea ridículo. Vete de aquí. No te concederé un solo florín más.
Pero los intereses de Francisco también cuestan dinero. El presupuesto del Estado tendrá que pagar sus experimentos alquímicos en varias ocasiones. En el año 2004 se exhumaron los primeros restos de miembros de la familia Medici en Florencia. Ya habían sido examinados por arqueólogos y otros científicos en 1947, pero en aquel entonces se retiraron los tejidos blandos de los cadáveres momificados por considerarlos material arqueológico inútil. Solo los huesos, una vez limpiados, se reintegraron a su sepultura en el interior de ataúdes de zinc. Para los científicos que reabrieron las tumbas en 2004, esto supuso una conmoción, ya que el tejido blando es clave para resolver la causa de la muerte de Francisco de una vez por todas. Francisco estaba, sin duda, enfermo. Durante su estancia en Poggio a Caiano, sufría lo que las fuentes describen como sofocos. Una forma de gripe, fiebre o quizás malaria. La malaria estaba probablemente muy extendida. Es plausible que Francisco padeciese la enfermedad, pero es difícil comprobar otro tipo de dolencias basándose únicamente en los huesos. Donatella Lippi tiene un golpe de suerte. En el interior del ataúd de zinc que contiene los restos de Francisco encuentra vello facial junto a los huesos limpios. Un hallazgo importante para esta científica, ya que las trazas de un veneno se pueden establecer a partir del análisis del cabello. Ello nos permitirá obtener las evidencias que necesitamos y que faltan cuando abrimos una tumba que ya ha sido abierta en el pasado. En el caso concreto de Francisco, podrían revelar, por ejemplo, el rastro de un veneno o la presencia de bacterias. Donatella Lippi lleva una muestra del vello facial de Francisco al laboratorio para determinar sus valores tóxicos. No obstante, ¿bastaría la presencia de restos de veneno para demostrar que Francisco fue asesinado? Donatella Lippi necesita el cadáver de Bianca para cotejar los resultados. En caso de hallar trazas de veneno en la muestra, podría haber otra explicación. Francisco es un alquimista apasionado. Él también experimenta con materiales tóxicos en sus laboratorios. Desarrolla procedimientos para fundir el cristal de roca y así producir porcelana. Podría haberse envenenado él mismo durante sus experimentos. Aunque Francisco está casado, se aferra firmemente a la relación con su amante Bianca. No se preocupa por las acusaciones y las hostilidades. ¿Vos aquí? Estaba con Francisco, como habréis adivinado. ¿Qué puedo hacer por vos? Conozco a Francisco desde hace 10 años y todavía estamos juntos. Su matrimonio con la austríaca no ha cambiado nada. No podéis acostumbraros a la idea de que Francisco y yo nos amamos. El amor es un sentimiento pasajero. ¿Por qué no podemos hacer las paces? Donatella Lippi continúa su búsqueda del cadáver de Bianca. Su camino le lleva al archivo diocesano de Pistoia. Poggio a Caiano también pertenece a la diócesis de Pistoia. Francisco y Bianca pasaron sus últimos días allí. La investigadora encuentra una entrada sobre Bianca en el registro de la iglesia local. Constituye la clave decisiva.
2 vasos con sus vísceras fueron enterrados en la iglesia de Santa María de Bonistallo en 1587, no muy lejos de la villa de los Medici. Bianca es una mujer ambiciosa y disfruta de todas las ventajas de una amante. El matrimonio entre Juana y Francisco no le incomoda demasiado. Cuando Bianca se queda embarazada, tiene la oportunidad de darle a Francisco el hijo que anhela desde hace tanto tiempo. Por la puerta de servicio. Dicen que del bulto salía un llanto. No hagas caso a esos chismes. Cuando don Antonio, el hijo de Francisco y Bianca, nació en 1576, era el único descendiente varón del Gran Duque. La posición de Juana es muy frágil. La amante de su marido ha dado a luz a un hijo varón antes que ella, aunque haya nacido con el estigma de la ilegitimidad. Juana, en cambio, solo da a luz a hijas. Pero entonces, en 1577, nace don Felipe. La familia exhala un suspiro de alivio. La dinastía finalmente tiene un sucesor. El nacimiento de don Felipe se celebró con gran esplendor en Florencia. Se agasajó al pueblo con fiestas y regalos, ya que se trataba del heredero varón. Después de 6 hijas, Juana cumple con sus deberes como esposa del gran duque, dándole el 7º hijo y heredero al trono. Pero los múltiples partos le han dejado huella. Tiene la columna desviada y la pelvis desplazada. Esto tuvo consecuencias fatales para Juana. No sobreviviría a un 8º parto. El bebé ha quedado en mala posición cuando comienzan las contracciones y la comadrona no puede hacer nada. Un médico acude a prestar su ayuda en esta situación desesperada. Cuando llegó el cirujano, no pudo hacer otra cosa que certificar la muerte del bebé. En estos casos, la práctica quirúrgica aconsejaba cortar el feto en el interior del útero y extraerlo, con terribles dolores para la madre. Juana sufrió enormemente y poco tiempo después murió. En 1578, Juana fue enterrada con gran solemnidad en el panteón de la familia Medici. El camino quedaba ahora despejado para Francisco y Bianca. Cuando Francisco insistió en casarse con su amante Bianca, fue una catástrofe para Fernando, ya que dicho matrimonio no contribuía en nada al ascenso social de la familia. Francisco y Bianca se casan en secreto tan solo 2 meses después de la muerte de Juana. Vos, Francisco de Medici, ¿queréis uniros en matrimonio con Bianca Capello en presencia de Dios? En presencia de Dios y de la Iglesia, sí, quiero. ¿Y vos, Bianca Capello, queréis uniros en matrimonio con Francisco de Medici en presencia de Dios? En presencia de Dios, sí quiero.
Un año más tarde, el matrimonio fue anunciado y celebrado públicamente. La antigua amante se convirtió en legítima esposa del gran duque. Bianca fue coronada oficialmente como gran duquesa en la sala del consiglio del Palacio Vecchio. Ella es ahora la nueva gran duquesa. Una afrenta a ojos de todos aquellos para los que Bianca representaba una espina en el costado. A través de la correspondencia podemos ver cómo la presión de Fernando sobre Francisco fue creciendo más y más hasta el momento de la coronación de Bianca. Y cómo Fernando trató de eludir esa presión por todos los medios. Pese a su ascenso de posición social, el estigma de la amante sigue persiguiendo a Bianca. He aquí a nuestra nueva gran duquesa. No hagáis demasiados planes. Nunca formaréis parte de esta familia. Deberíais cambiar de tono, Excelencia. Felipe, el hijo de Juana, necesita una madre, igual que mi hijo. No sobreestiméis. Un título no te convierte en sucesor. Y mucho menos en un igual. Déjala en paz. ¿O prefieres que te recorte los fondos? ¿Cuándo vas a asumir tu responsabilidad? No solo por nosotros, sino por nuestro pueblo. ¿Por qué habría de preocuparme por el pueblo? La pareja se aleja cada vez más de la corte de Florencia para pasar su tiempo en la finca de los Medici. Francisco y Bianca están hartos del ambiente de hostilidad que les rodea. En el año 1582, Felipe, el hijo de Juana, muere inesperadamente. Para los Medici es una gran tragedia. Pronto empiezan a circular rumores de que Bianca ha hecho asesinar al heredero al trono. Las malas lenguas propagaron el rumor de que Bianca había eliminado a Felipe. Aunque Felipe estaba destinado a ser el heredero legítimo del Gran Ducado, Bianca había tenido un hijo de Francisco, don Antonio. De modo que tenía un gran interés personal en que su hijo heredase el Gran Ducado. Gracias al cráneo de Felipe, Donatella Lippi ha podido descartar una muerte por causas no naturales. El heredero al trono padecía hidrocefalia, una dilatación anormal de los espacios ventriculares por exceso de fluido en el cerebro. En realidad, don Felipe era un niño enfermo. Las imágenes muestran que don Felipe sufría de hidrocefalia severa, es decir, exceso de líquido en el cerebro. La acumulación de líquido provoca un agrandamiento del hueso craneal y altera la fisonomía del rostro, algo que podemos observar en sus retratos. Fernando ve su oportunidad tras la muerte de don Felipe. Él sería el único heredero legítimo al trono de la casa de los Medici, si no fuera por Antonio, el hijo ilegítimo de Francisco y Bianca. Excelencia, necesito vuestra opinión. El hijo de mi hermano ha muerto recientemente. Él era el único heredero legítimo al trono de nuestra familia. ¿Albergáis esperanzas de heredar el ducado? Algo tiene que suceder. Francisco ha declarado la mayoría de edad de su hijo ilegítimo. Seguro que no pasará mucho tiempo antes de que lo presente como su sucesor. Vuestro corazón nunca se ha sentido colmado aquí. Vuestro sitio está en Florencia. Allí podréis hacer mucho más. ¿Me comprendéis entonces? Soy consciente desde hace tiempo. A partir de los documentos de la Biblioteca Medici podemos entender las reglas de sucesión en la casa de los Medici. Para Fernando es inconcebible que el hijo ilegítimo de Bianca pueda heredar el trono. Sin embargo, ese es precisamente el plan previsto. Francisco declara a don Antonio heredero legítimo ante el ayuntamiento de la ciudad de Florencia.
A partir de 1584, a Antonio se le permitió ostentar el título de príncipe de Capistrano, lo cual significaba que él también podía exhibir un alto título nobiliario. Eso le otorgaba el derecho a ser tratado especialmente en las ceremonias de la corte y a llevar sus propios guardaespaldas cuando paseaba por la ciudad. Todos estos signos indicaban que había sido designado para heredar el ducado. Así que Antonio representaba una amenaza para Fernando, que esperaba suceder a su hermano como gran duque. Tengo miedo de Fernando. Es imprevisible. Me odia. No te preocupes. No te hará ningún daño. El objeto de su ira soy yo. Pero ¿y si algo te sucediera? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nuestro hijo? Me prometiste que sería tu sucesor. Haz las paces con tu hermano. ¿No ves que nos está engañando? Dale lo que quiere. La búsqueda de Donatella da sus frutos. Ha encontrado los vasos con las vísceras de Bianca en la pequeña iglesia de Poggio a Caiano, un lugar donde nadie sospechaba que pudieran estar los restos de la gran duquesa. Fernando decidió, probablemente, hacer desaparecer el cadáver de Bianca y cualquier signo o huella que pudiera recordar a ella. Llevó a cabo lo que se denomina una damnatio memoriae y borró todo recuerdo de la vida de Bianca en la ciudad de Florencia. Darle sepultura oficial habría significado, en primer lugar, el reconocimiento de su papel como gran duquesa, algo que él nunca quiso. Y, en segundo lugar, la creación de un lugar dedicado a su memoria. Durante 500 años, nadie supo dónde fueron trasladados los restos de Bianca después de su muerte. Su esqueleto permanece perdido. Nadie imaginó que sus restos podían haber sido enterrados en dos sitios diferentes. Donatella Lippi ha conseguido localizar uno de estos lugares. Con el descubrimiento del vaso de vísceras bajo el suelo de la iglesia, ahora tiene también al alcance los medios para resolver el secreto de la muerte de Francisco y Bianca. Fernando no consigue borrar el recuerdo de Bianca. El cardenal, que no ha tomado sus votos, tiene que actuar antes de que el hijo de Bianca sea declarado oficialmente sucesor. ¿Os marcháis? Debo hacerlo. Es hora de cambiar algunas cosas. La ira de Francisco es grande. ¿Sois consciente del peligro? Por supuesto. Pero no estoy desprotegido. A Francisco no le tembló la mano con miembros de su propia familia en el pasado. Debéis estar en guardia. Haré las paces con él. Solo así lograré mis objetivos. En la corte circulaban rumores de que Fernando planeaba matar a su hermano. Se decía que Francisco estaba muy nervioso y se hacía acompañar de hombres armados cada vez que celebraba audiencia con Fernando. ¿A qué vienen esos guardaespaldas? Es por mi seguridad. ¿Yo vengo desarmado? Llevas las armas en tu corazón. Te llevo a ti en mi corazón. ¿Por qué no hacemos las paces? Para eso he viajado desde Roma.
Olvidemos el pasado. Pagaré tus deudas. Tu acto es un reflejo del amor de Dios. Tal como Fernando pretendía, todo parece quedar resuelto entre los dos hermanos. La nueva paz se sella en la villa Pollo a Caiano. ¿Salimos mañana a cabalgar? En el bosque abunda la caza. Ya hemos aguardado el tiempo suficiente. La lluvia ha remitido. Os acompañaré. Regresaremos antes del almuerzo. Por la paz. Por la caza. La celebración tiene un trágico final. El 8 de octubre de 1587, tras una comida a la que también asistió el cardenal Fernando, se manifestaron los primeros síntomas de la enfermedad. Finalmente, tras 11 días de agonía, Francisco y Bianca murieron. Debe haber una explicación para su repentina enfermedad. Los restos de vísceras de Bianca se examinan en el laboratorio. La comparación con los resultados de la muestra de Francisco revela una coincidencia de los valores tóxicos. El resultado es claro. Ambos fueron envenenados. Encontramos una sustancia en la muestra cuyo espectro coincide claramente con el arsénico. Podemos confirmar, casi con toda probabilidad, que el arsénico intervino en sus muertes. Era una cantidad moderada. ¿Qué significa esto? La persona que administró el arsénico a Fernando y a Bianca no empleó una dosis letal. Eso habría sido demasiado sospechoso. Francisco se encontraba enfermo. Tenía la gripe, sofocos y puede que también la malaria, la fiebre palúdica. Los síntomas podrían haberse confundido. La dosis de veneno no era muy elevada, más bien fue surtiendo sus efectos día a día hasta provocarle la muerte. Los síntomas del veneno pudieron ser confundidos fácilmente con los de la enfermedad que ya padecía. 11 días de enfermedad durante los cuales Fernando no permanece cruzado de brazos. Durante ese tiempo, Fernando debió seguramente elaborar un plan completo para asumir el gobierno de Florencia. Capitán, que nadie entre a ver a mi hermano. Nada de lo que suceda en esta casa saldrá fuera de estos muros, ¿entendido? Enviad personas de confianza a nuestras fortalezas para tomar posesión de ellas en mi nombre. Id. Florencia será mía. Fernando ha alcanzado su objetivo. Con él comienza una nueva época en la Toscana. A diferencia de su hermano, la historia le juzgó como un gran duque, moderado y justo.
¿O fue él mismo quien se encargó de difundir una propaganda favorable a su persona? Dicen que hay que dejar a los muertos descansar en paz. Sin embargo, solo ahora, cuando los científicos han logrado separar la realidad de la ficción, algunos de los Medici han encontrado la paz eterna. El resultado de esta investigación ha sido un milagro, sin la menor duda. Encontrar un pequeño fragmento de vello facial, 500 años después, constituye un éxito enorme. Y para nosotros, los investigadores, conseguir extraer información de dicho fragmento con los instrumentos de los que disponemos ha sido una experiencia fantástica. Más políticos o familiares con veneno. Alteza. ¿Está todo preparado? No quiero que la gente hable mal de mí. Dadme la garantía de que ha sido la malaria. No os preocupéis, Alteza. Conozco los efectos que produce la malaria. ¿De qué otra manera, si no, podría explicarse la muerte repentina de mi hermano y su esposa? Tenían que abrir el pecho y el estómago y examinar las vísceras. Existen al menos 2 informes de aquella autopsia. El que está redactado en latín es el oficial. En él se especifica que algunos órganos estaban particularmente dañados. Pero estamos hablando del año 1587. En ese año, la medicina carecía de los términos adecuados, de las palabras para describir con exactitud lo que los médicos veían. ¿Veis el bazo? Tiene un color gris negruzco. Ocurre a menudo con la malaria. La ascensión de una amante. El descanso eterno de una importante dinastía ha sido perturbado. Las investigaciones llevan 8 años en marcha. Un equipo internacional de investigadores quiere descubrir qué es verdad y qué es mito en la historia de la familia Medici. Utilizar nuestros modernos métodos de investigación para descubrir la verdad ha sido fantástico para nosotros. Medici caja M1 contiene un esqueleto de mujer. ADN Medici. Simplemente disfruto de las cosas agradables de la vida. Hay que poner fin a este asunto. Tengo miedo. Estás en la lista de muertes. La he visto con mis propios ojos. No hay clemencia para la alta traición. ¿No ves que nos está engañando? Florencia será mía. Es imprevisible. Me odia.
Asesinato en la Casa Medici. El gran duque Francisco ha muerto. Su esposa Bianca también. Fernando, el hermano de Francisco, toma la situación en sus propias manos y ordena que se realice la autopsia de los cuerpos de su hermano Francisco y de su odiada cuñada Bianca. Os está esperando. Estaba preocupado por la opinión pública. Quería contrarrestar las sospechas de que había estado involucrado en la muerte del gran duque y también en la muerte de su esposa. En aquella época era una práctica habitual resolver los problemas